¿Qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a este video de apoyo para el curso Balance en Materia. En este video vamos a revisar la metodología para resolver problemas de balance en materia sin reacción química en procesos multietapas. Les pido que revisen con atención el enunciado del problema y que tracen el diagrama de bloques. Tenemos el diagrama de bloques del proceso que indica que a la columna de destilación 1 se alimentan dos corrientes de 1000 kilogramos por hora cada uno. Conocemos la composición de estas dos corrientes de alimentación. Hay una salida de esta primera etapa cuya composición es conocida, pero no así su flujo másico, y que se alimenta a la etapa 2. De la etapa 2 se obtienen dos salidas, una de la cual conocemos la composición pero no el flujo másico, y otra, tampoco conocemos su flujo másico pero sí la composición, y se retroalimenta a la etapa 1. Hay una segunda salida de la etapa 1 que a su vez se alimenta a la etapa 3. De esta corriente no conocemos ni el flujo másico ni la composición, y esta etapa 3 tiene dos salidas de las cuales desconocemos el flujo másico, pero sí conocemos la composición de cada una de ellas. Ahora, lo que pide el problema es determinar la composición de la alimentación de la etapa 3. Quizás se pregunten cómo sabemos que en esta corriente están presentes los tres componentes si el enunciado nos dice que desconocemos la composición, y de hecho no nos dice qué componentes están presentes aquí. Es fácil deducir los componentes que están presentes a la entrada si tomamos en cuenta que en la etapa 3 no hay reacciones químicas y que a la salida están presentes los tres. Entonces, si no hay reacción química y a la salida están los tres, significa que a la entrada también están los tres. Bien, terminamos ya el diagrama de bloques. Lo que sigue ahora es hacer el análisis de grados de libertad en cada una de las tres etapas, pero también en el proceso global, para poder saber por dónde vamos a empezar a resolver este problema. Les pido que pongan pausa en el video y hagan el análisis de grado de libertad para cada una de las tres etapas y para el proceso global. Vamos a hacer el análisis de grados de libertad y comenzamos por la etapa 1. Hacemos un conteo de las incógnitas que corresponden a las corrientes que entran o salen de la etapa 1 únicamente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones disponibles? Como hay tres componentes independientes, eso nos da 3 ecuaciones de balance. Pero además, estas tres fracciones están relacionadas por la restricción física, eso nos da una cuarta ecuación. Entonces tendremos 6 incógnitas menos 4 ecuaciones, eso da 2 grados de libertad. Ahora con la etapa 2. Contamos las incógnitas, 1, 2, 3. Menos, como solo hay dos componentes, tendremos únicamente 2 ecuaciones de balance. Y eso nos da un grado de libertad. Ahora, para la etapa 3, tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas y 3 ecuaciones de balance porque hay 3 componentes, más la restricción física que relaciona estas 3 fracciones, nos da 4 ecuaciones. Y esto da 2 grados de libertad. Ahora vamos a hacer el análisis para el proceso global, recordando que solo tomamos en cuenta las corrientes que entran o salen del proceso global, sin tomar en cuenta las corrientes internas como puede ser la corriente 1 y la corriente 3. Así como la corriente 4. Eso, como podemos ver, pues va a permitir descontar 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Esas no las vamos a considerar. Únicamente las de las corrientes de entrada, que son las dos alimentaciones, y las salidas del proceso, que son la 2, 5 y 6. Muy bien, entonces hacemos un conteo de incógnitas. En las alimentaciones no las hay, pero a la salida tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Ahora, ¿cuántos balances podemos hacer? Como hay 3 componentes independientes,
podremos escribir 3 ecuaciones de balance. No hay restricciones físicas porque conocemos la composición en las corrientes que se toman en cuenta únicamente para el proceso global. Y esto nos da 0 grados de libertad. Significa que debemos empezar la solución del problema por plantear y resolver los balances del proceso global, porque no tenemos suficiente información para resolver los de las etapas 1, 2 y 3. Nuevamente les pido que pongan pausa en el video y hagan el planteamiento de las ecuaciones de balance para el proceso global. Vamos a revisar sus ecuaciones de balance. Para el balance total tenemos que las entradas, que en este caso son 2, tienen que igualar a las salidas, en este caso son 3. Luego el balance de A, tenemos que el flujo másico de A a la entrada tiene que ser igual al flujo másico de A a la salida. Para C, su flujo másico a la entrada es igual a su flujo másico a la salida. Resolvemos de manera simultánea esas 3 ecuaciones y encontramos el flujo másico de la corriente 2, el de la corriente 5 y el de la corriente 6. Sin embargo, no hemos resuelto el problema todavía porque lo que se nos pide es la composición de la corriente de entrada a la etapa 3, por lo que tenemos que hacer un nuevo análisis de grados de libertad considerando ya que conocemos el valor de estas 3 incógnitas. Pongan pausa al video y realicen de nuevo el análisis de grados de libertad. Revisamos el análisis de grados de libertad. Para la etapa 1 no hubo cambios, 6 incógnitas menos 4 ecuaciones, todavía tenemos 2 grados de libertad. Y esto es porque ninguna de las 3 incógnitas que resolvimos en el balance del proceso global formaba parte de la etapa 1. En cambio, como una de las incógnitas que resolvimos en el balance del proceso global pertenece a la etapa 2, aquí sí se alteró el número de grados de libertad y tenemos 0 grados de libertad. Lo mismo sucedió con la etapa 3, ya que resolvimos 2 incógnitas de esa etapa y ahora tenemos 0 grados de libertad. ¿Por dónde vamos a seguir? ¿Planteamos los balances de la etapa 2 o de la etapa 3? Bueno, eso depende de qué es lo que pregunta el problema. En este caso, se nos pide la composición de la corriente de alimentación a la etapa 3. Entonces, debemos proceder ahora a resolver esa etapa, ya que tenemos 0 grados de libertad. Nuevamente les pido que pongan pausa en el video y hagan el planteamiento y la solución de los balances en la etapa 3 para responder a lo que pide el problema. Vamos a revisar sus resultados. Aquí tenemos el balance total, que es la entrada M4 igual a la suma de salidas, pero ya conocemos cuánto vale M5 y cuánto vale M6. Luego el balance para A, que es la fracción másica por el flujo total, eso es la entrada, igual a la salida, donde A representa el 20% de la corriente 5, pero ya conocemos el valor de M5. Para C, su fracción másica por el flujo másico total es igual a la salida, donde C representa el 70% de la corriente 6, pero ya conocemos el valor de M6. Y finalmente la restricción física, que nos dice que la suma de las fracciones másicas es igual a la unidad. Cuando resolvemos estas ecuaciones encontramos el flujo másico de la corriente de alimentación a la etapa 3 y su composición, que es lo que pide el problema. Bien, con eso terminamos este ejercicio, que estoy seguro será útil en su estudio, y si aún tienen preguntas, no duden en buscarme para resolverlas.